Sean bienvenidos a este último teórico del semestre. En el día de hoy vamos a estar viendo la anatomía referente al sistema linfático y a la sangre. Este sistema va a ser clave en nuestro relacionamiento con el entorno y va a permitir la defensa contra determinados microorganismos, patógenos que van a tratar de afectar nuestra salud a través de la producción celular de determinadas estirpes de células que van a tratar de combatir estos patógenos así como otros mecanismos como por ejemplo la producción de anticuerpos que pueden perdurar por un determinado tiempo y nos van a proteger de futuras infecciones. Por otro lado, el excedente de líquido a nivel de los tejidos va a estar en relación con la linfa. La linfa posteriormente se va a volcar hacia la circulación sanguínea, constituyendo así parte entonces los vasos linfáticos de este aparato circulatorio. Vamos a comenzar hablando del sistema linfático. El sistema linfático está formado por una serie de órganos que están intercalados entre conductos que se denominan los vasos linfáticos. Los órganos que forman parte del sistema linfático los podemos clasificar en primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son aquellos en donde ocurre la producción y maduración de las células linfáticas. Por otro lado, los órganos en los cuales se dan las reacciones frente a determinados patógenos constituyen las estaciones de relevos, órganos secundarios. Los principales representantes de los órganos secundarios están dados por los ganglios linfáticos. Los órganos linfoides primarios entonces son verdaderas fábricas donde se originan y van a madurar los glóbulos blancos. Estos órganos cambian a lo largo de la vida, pero el principal órgano linfoide que deben de recordar es la médula ósea. La médula ósea se distribuye en relación a los huesos del esqueleto y va a estar más desarrollado, vamos a tener mayor cantidad de médula ósea en determinados huesos del esqueleto, como por ejemplo los huesos planos o los huesos largos de las extremidades. Recordarán ustedes que la médula ósea la podemos dividir en una médula ósea amarilla, que básicamente es tejido graso, y una médula ósea roja, que es el lugar donde va a ocurrir entonces la generación y la proliferación de las células en relación al sistema linfático, pero también los glóbulos rojos y las plaquetas. La célula madre sanguínea se aloja en la médula ósea. Esta célula madre sanguínea puede dar lugar a una célula madre mieloide o una célula madre linfoide. A partir de aquí tenemos dos grandes divisiones. Por un lado, la célula madre linfoide puede originar linfoblastos, los cuales se pueden diferenciar en linfocito B, que ocurre su maduración en la médula ósea, el linfocito T relacionado con su maduración en el timo, o un linfocito citolítico natural. Por otro lado, la célula madre mieloide puede dar origen a glóbulos rojos, a las plaquetas, que en realidad es una gran célula que se fragmenta y esos fragmentos son los que nosotros denominamos plaquetas, o puede dar origen a un mieloblasto que determina la formación de los granulocitos, que son células del sistema inmune que se caracterizan por presentar gránulos de secreción en su interior, y frente a la tinción en relación a determinadas técnicas histológicas dan lugar a la aparición de los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Las células que nos defienden frente a determinados patógenos constituyen los glóbulos blancos, que son los granulocitos y los distintos tipos de linfocitos. Frente a determinadas enfermedades, principalmente hemato-oncológicas, se hace necesario ir a obtener una muestra de médula ósea para su análisis. Esto se hace a través de una biopsia de médula ósea, que es la punción a nivel de algunos de estos huesos
que hablamos que tienen mayor cantidad de médula ósea a lo largo de la vida, como pueden ser los huesos planos de la caja torácica, por ejemplo el esternón, de el esqueleto de la pelvis, el coxal. Se obtiene médula ósea aquí y se hace un recuento de las distintas poblaciones celulares que vamos a tener en la médula ósea, y eso nos pone en pistas de eh, un diagnóstico, o también sirve para valorar la respuesta frente a el tratamiento en el caso de las enfermedades hemato-oncológicas. Así que tienen que recordar como órgano linfoide primario a la médula ósea. Pero tienen que saber que hay otros lugares donde también ocurren estos procesos de generación y maduración de células linfoides a lo largo de la vida, y que tienen que ver, por ejemplo, con el timo, el hígado, el vaso. Por ejemplo, el hígado y el vaso son importantes en lo que tiene que ver con la etapa embrionaria. Por otro lado, el timo está en íntima relación con la maduración de los linfocitos T. El timo es un órgano torácico, se encuentra en la cavidad torácica a nivel del mediastino, el mediastino anterior que ya estudiamos, por detrás del esternón, por delante y por encima del corazón y de los grandes vasos. Es un órgano que tiene su máximo desarrollo en la niñez y que luego de la adolescencia tiende a la involución, acumulando grasa en su interior. Así que por lo tanto deben de recordar al timo como un órgano linfoide primario temporal. En la vida del adulto el mismo tiende a la involución, incorpora grasa y tejido fibroso en su interior y pasa a llamarse el cuerpo celo-adiposo retroesternal de Waldeyer. Aquí justamente este es un preparador anatómico de nuestro departamento, donde pueden ustedes ver a nivel de los órganos torácicos, entre los dos pulmones, por delante del plano vascular y por encima del corazón, los restos tímicos. Recuerden entonces que el timo pasa desde ser un órgano muy vascularizado, con una coloración rojiza en lo que tiene que ver con la etapa embrionaria, fetal, del niño y del adolescente, a llenarse, incorporar grasa a lo largo de su evolución en la vida adulta y convertirse entonces en el cuerpo fibroadiposo retroesternal de Waldeyer. Ahora nos vamos a centrar en los órganos linfoides secundarios y los conductos que conectan estos órganos linfoides secundarios, que son los vasos linfáticos. Por estos vasos linfáticos transita la linfa. La linfa se produce del excedente del intercambio a nivel arteriovenoso con el tejido a nivel de la microcirculación. Este excedente va a viajar desde los tejidos hacia los vasos linfáticos, pasando por las distintas estaciones de relevo, que son los ganglios linfáticos, para finalmente volcarse hacia la circulación sanguínea. Aproximadamente del 100% de los líquidos de nuestro organismo, un 25% corresponde a la linfa. Recordando brevemente, tenemos que el sistema cardiovascular está formado por una bomba muscular que impulsa la sangre por la economía a través de una serie de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los linfáticos. Las arterias transportan la sangre que se aleja del corazón. Las venas transportan la sangre que se acerca al corazón. Y los linfáticos transportan la linfa, la cual se vierte hacia la circulación sanguínea a nivel de las
venas de la base del cuello. Este es un esquema que ya conocen de teóricos anteriores, que corresponde a la microcirculación, en donde a nivel de los capilares, tanto por el extremo arterial como por el extremo venoso, ocurre el intercambio con los tejidos. A nivel del extremo arterial se va a intercambiar principalmente el oxígeno, los nutrientes desde el vaso hacia los tejidos, y a nivel del extremo venoso vamos a ver que se lleva los desechos y los excedentes del tejido. Como este intercambio no es total, tenemos que el líquido y los desechos que van a permanecer en el tejido después de que el extremo venoso del capilar hizo su trabajo, entre comillas, vamos a tener que este excedente es el que va a transitar por los vasos linfáticos constituyendo la linfa. Si estos vasos linfáticos no existieran, tendríamos que el líquido se acumularía en los tejidos. Y esto ocurre, por ejemplo, en determinadas enfermedades que afectan al sistema linfático. Así que este excedente de líquidos y de desechos que queda a nivel tisular a partir de un capilar linfático constituye la linfa y da origen al sistema linfático. Entonces, a partir de este capilar linfático se origina el sistema linfático, que va a correr en el mismo sentido que la sangre venosa, o sea, va a aproximar la linfa hacia el corazón. ¿Dónde ocurre esto? Vamos a tener que el sistema linfático va a tender a formar colectores cada vez de mayor diámetro, los cuales van a presentar su máximo desarrollo a nivel del conducto torácico y a nivel de la gran vena linfática. Estas dos estructuras linfáticas, que se van a llevar prácticamente toda la linfa de la economía, van a drenar a nivel de las venas de la base del cuello. Para el caso del conducto torácico, vamos a tener que el conducto torácico termina a nivel del confluente yúgulo-subclavio izquierdo de Pirogov. Entonces recuerden que la organización de este sistema linfático es bastante similar a la del sistema venoso. Tenemos linfáticos chiquitos que tienden a confluir en linfáticos más grandes, o sea que llevan la linfa hacia el corazón en un tipo de circulación centrípeta. Estos vasos linfáticos están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo humano, salvo algunas excepciones, por ejemplo el sistema nervioso central, el cual carece de un drenaje linfático. Entre estos vasos linfáticos se van a interponer estaciones de relevo en donde se pueden dar reacciones de batalla frente a determinados agentes agresores. Estas estaciones de relevo constituyen los ganglios linfáticos. Bien, aquí tenemos un esquemita donde se muestra entonces el sistema linfático, en el cual tenemos que va a correr en el mismo sentido que el sistema venoso, solo que por él transita linfa, y entre los distintos vasos linfáticos vamos a tener estaciones de relevo llamados ganglios linfáticos o linfonodos. Esta linfa va a terminar drenando, como decíamos, principalmente a través del conducto torácico a nivel del sistema venoso en el confluente yúgulo-subclavio de Pirogov izquierdo, y la gran vena linfática, que no se muestra en el esquema, pero es la otra corriente linfática en importancia, termina en el mismo lugar, pero del lado derecho, en el confluente yúgulo-subclavio a derecha. ¿Qué es el confluente yúgulo-subclavio? Es la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia. La vena yugular interna realiza el drenaje venoso de la cabeza y el cuello, y la vena subclavia realiza el drenaje venoso del miembro superior.
A nivel de estos órganos linfoides secundarios, entonces, la linfa se filtra, entre comillas, y es el lugar donde van a ocurrir las reacciones inmunes. Los órganos linfoides secundarios que deben de recordar principalmente son los ganglios linfáticos. Hay algunos ganglios linfáticos más desarrollados en su función, por ejemplo, el vaso. Los ganglios linfáticos están distribuidos a lo largo de la economía y hay sectores principalmente donde se describen estos grupos ganglionares. Y eso tiene importancia, por ejemplo, en las infecciones. En el caso de tener una infección a nivel genital, la linfa se va a dirigir hacia los ganglios linfáticos de la ingle. Entonces se puede encontrar una tumoración que va a corresponder con la reacción inmune que está ocurriendo a nivel de estos ganglios linfáticos en la ingle en relación a un proceso infeccioso de los genitales, por ejemplo. También puede ocurrir, y de hecho es uno de los factores que se exploran a nivel de las enfermedades oncológicas, es que el cáncer o un tumor primario se disemine a través de los linfáticos, afectando los ganglios linfáticos en primer lugar regionales y en segundo lugar puede haber un compromiso mayor a distancia. Por ejemplo, en esta imagen que estamos a nivel de las regiones inguinocrurales, el mismo ejemplo, un tumor, un cáncer eh, de los genitales, por ejemplo, puede eh, dar metástasis a nivel de los ganglios de la región inguinocrural y va a ser uno de los sectores que el cirujano va a tener que ir, si es el paciente pasible de tratamiento quirúrgico, a realizar la exéresis del tumor primario, pero también la exéresis de los ganglios que pueden estar afectados. Como decíamos, los órganos linfoides secundarios son los lugares donde se libran las batallas contra determinados microorganismos. Por ejemplo, esto es a nivel de el tejido linfático del sector inicial del aparato respiratorio y digestivo. En este caso vemos la amígdala palatina, la cual va a reaccionar frente a determinados agentes que traten de justamente este, infectar el sector inicial de estos dos aparatos. Entonces este tejido linfático va a reaccionar frente a determinados patógenos y como ven en la imagen, en este caso se trata de una faringoamigdalitis en la cual se puede ver a nivel de las amígdalas restos de esa lucha contra el patógeno en relación a la inflamación que se produce localmente y que se ve con esa coloración amarillenta a nivel de las amígdalas. Otros órganos linfoides secundarios están en relación a las mucosas, en este caso del tubo digestivo. A lo largo del mismo, este tejido linfático va a reaccionar frente a patógenos que justamente quieran infectar el tubo digestivo. Aquí vemos un corte histológico que representa las capas del tubo digestivo que ya estudiamos y podemos ver a nivel de la mucosa el tejido linfoide que se encuentra en ella, que va a responder y va a formar parte de la reacción inmunitaria frente a determinados patógenos que quieran justamente infectar el tubo digestivo. Esto se llama el tejido linfoide asociado a mucosas o MALT por sus siglas en inglés. Por ejemplo, el mismo es particularmente abundante a nivel del intestino delgado, constituyendo lo que se denomina las placas de Peyer. Otro órgano linfoide secundario constituye el vaso. El vaso es un órgano que se va a encontrar a nivel de la cavidad abdominal, en el piso supramesocólico, a nivel del hipocondrio izquierdo, en íntima relación con la décima costilla. Constituye un órgano sumamente friable que en los traumatismos cerrados, por ejemplo, es uno de los órganos que más se lesiona. Y para que tengan en cuenta la importancia del vaso, vamos a ver que a nivel de por ejemplo, se va a encargar de filtrar los eritrocitos, los glóbulos rojos de mayor edad,
y por otro lado va a reaccionar frente a determinados patógenos. Es así que los individuos en los cuales se realizó la exéresis del vaso, que son esplenectomizados, estos individuos se considera que tienen cierto grado de inmunocompromiso. Para algunos patógenos particularmente, que son aquellos que tienen cápsula. Para ir terminando este teórico, pasaremos a hablar ahora de la sangre. La sangre está formado por el plasma y los elementos formes. El plasma es mayormente agua asociado a determinadas proteínas que le dan sus características. Por otro lado, los elementos formes de la sangre lo constituyen los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Recordemos que estas células circulantes entonces van a derivar de células madres que se encuentran a nivel de la médula ósea. O sea que los eritrocitos, las plaquetas y los distintos glóbulos blancos van a tener su origen en mayor medida entonces a nivel de la médula ósea. Por lo tanto, las células que deben de recordar que forman parte de la sangre, que vamos a repasar brevemente algunas características particulares de cada una de ellas, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos, son las células más numerosas de la sangre y van a tener una proteína asociada que es la hemoglobina. Gracias a esta pueden transportar oxígeno y es la principal forma en la cual se transporta este gas en la sangre. Por otro lado, tenemos que otra característica muy importante de los glóbulos rojos es que son células que carecen de núcleo. Lo pierden en los estadios de la evolución. El proceso de generación de estos glóbulos rojos se llama eritropoyesis. Por otro lado tenemos las plaquetas o trombocitos, que derivan de la fragmentación de una célula más grande que se conoce con el nombre de megacariocito. La función que van a tener las plaquetas es participar en la coagulación. Hay enfermedades que justamente afectan a esta coagulación, como por ejemplo las hemofilias. Después tenemos las células que denominamos en conjunto los glóbulos blancos. Por un lado los linfocitos, que tenemos varios tipos, B y T, cuya principal función es la producción de anticuerpos que van a actuar frente a determinados sectores de determinados patógenos y tratar de combatirlos. Y por otro lado tenemos los granulocitos, que son células que tienen el poder justamente de presentar gránulos en su interior de secreción que también van a combatir determinados patógenos ayudados por las acciones de los anticuerpos o de otras citoquinas. Los granulocitos se llaman eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Particularmente los neutrófilos son los que participan en un proceso inflamatorio agudo. Los eosinófilos son aquellos que median la actividad contra parásitos y aumentan también su recuento en lo que tiene que ver con las alergias o el asma. Y también vamos a tener como glóbulo blanco al monocito, que se transforma en los tejidos periféricos en un macrófago y el cual tiene una función fagocítica. Todas estas células entonces transitan a lo largo en el aparato circulatorio formando los elementos formes de la misma. A partir de la extracción de sangre periférica, nosotros los médicos llegamos a determinados diagnósticos a partir del análisis del hemograma. Por ejemplo, vamos a fijar en la cantidad de glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina para determinar si está disminuida. Por ejemplo, esto ocurre en determinadas anemias. O vamos a ir a ver en un contexto infeccioso, vamos a tratar de ver los glóbulos blancos y vamos a tener que hay determinados glóbulos blancos, por ejemplo los neutrófilos, que aumentan su, su número en sangre en relación a procesos infecciosos agudos. O vamos a ir a ver la serie plaquetaria, por ejemplo,
en relación a la valoración de un acto prequirúrgico o en un paciente que presenta un sangrado extenso. Hay que valorar la cantidad de plaquetas que presenta porque se puede presentar alguna complicación en relación a la falta de las mismas y que muchas veces obligan a mediar algún tratamiento al respecto para tratar justamente de que esto no se transforme en una situación caótica que aumente la morbimortalidad del paciente. Así que el análisis de estas series y de distintos parámetros relacionados con las mismas a nivel del hemograma forma parte de un análisis básico, una paraclínica básica que cualquier médico general debe de manejar. Entonces, a lo largo de este teórico estuvimos hablando de la anatomía del sistema linfático, sus principales características. Estuvimos viendo la definición de un órgano linfoide primario. Recordar que el principal órgano linfoide primario a lo largo de toda la vida es la médula ósea. Por otro lado, definimos los órganos linfoides secundarios y jerarquizamos al vaso y a los ganglios linfáticos. Y finalmente estuvimos hablando de la sangre como tejido, las características del plasma y cada uno de los elementos formes. Aquí termina entonces el segundo módulo de este curso. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, lo pueden manifestar a través de los canales que ya conocen. Ha sido un gusto, que pasen muy bien.